varios los temas que vamos a tratar a continuación con nuestro siguiente invitado en Levántate Bolivia. Él es ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del CONADE y un luchador incansable por la democracia. Está con nosotros el doctor Waldo Albarracín, a quien le doy la cordial bienvenida. Doctor Albarracín, la primera consulta, ¿cómo ya se encuentra su estado de salud? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un abrazo fraterno para ustedes y para la audiencia de Cadena A. Estamos a sus órdenes. Me encuentro ya mejor, se ha superado la etapa más difícil de esta cruda y dolorosa enfermedad, pero corresponde todavía estar aislado, en fin, por ciertas previsiones y recomendaciones médicas, pero reitero agradecer a Dios que ya hemos superado un momento muy complejo que estábamos atravesando y que desde luego ya se ha superado definitivamente, señalo ello, y bueno, lo importante es mirar hacia adelante y tomar los recaudos necesarios para evitar cualquier recaída, ¿no? Correcto, y qué bueno y satisfactorio conocer eso, doctor Albarracín. Pero en ese trance también se han dado situaciones que seguramente, y conociéndolo, doctor Albarracín, el movimiento de su cabeza, que tenía que estar tranquilo y concentrándose en el tema de salud, seguramente no dejaba de trabajar y pensar en la situación de nuestro país. Por eso le hablo un poco de la agenda política electoral, una agenda política que empieza a tonificarse de una manera muy álgida. Estamos a menos de 45 días de las elecciones nacionales en nuestro país, por lo menos programadas así desde el Tribunal Supremo Electoral, pero es una agenda política que empieza a tornarse bastante complicada y todavía falta lo peor, pareciera ser. Lamentablemente, ya es una especie de costumbre que en Bolivia, cuando se aproxima un momento electoral o cuando ya se vive un proceso preelectoral, empiezan a emerger de la forma más peligrosa las señales de miseria humana de los protagonistas políticos. Guerra sucia, una confrontación verbal aguerrida y desconsiderada. Al pueblo no le ofrecen programas, no le ofrecen alternativas sanas como para que éste reflexione y aprenda o tenga la mayor información posible y acuda a las urnas con esa ayuda, sino más bien la población advierte con indignación muchas veces que entre esos protagonistas políticos o contendores electorales lo único que hacen es insultarse, llegar a los niveles más bajos, demostrando, ¿no es cierto?, que no están aptos para conducir un Estado. Porque si en una campaña electoral te especializas en la guerra sucia, en hablar de la forma más grosera y más inhumana posible contra tu adversario, tratando de convencer al pueblo de que tú eres el santo y el otro es el demonio, ¿no? Entonces, en esa demostración de miseria humana, nos estás diciendo que si en una campaña eres tan mediocre, ¿cómo lo serás ya gobernando un Estado? Creo que pero es una especie de idiosincrasia de la sociedad política boliviana que demuestra sus peores formas de coexistencia como ser humano, pero de todas maneras hay que tener paciencia y queda claro que por la experiencia que menciono, quien demuestra ya y tanto en el pasado como en el presente ha hecho gala de su madurez democrática es el pueblo, es la sociedad civil, a diferencia de esa sociedad política que independientemente de las siglas o de del partido al que pertenezcan sus candidatos, ellos sí demuestran, reitero, una especie de enanismo mental porque, reitero, hacen gala de su egoísmo, su egolatría, su predisposición a hablar mal del adversario, pero sí ellos se pintan como los salvadores de la patria. Entonces es una característica que identifica a todos, absolutamente todos los contendores electorales y eso se repite elección tras elección.
creo que debería más bien servir de aprendizaje para que hoy, en esta coyuntura, esos candidatos o candidatas hicieran algo diferente, hicieran de la política una práctica ética, por ejemplo, ¿no? Que nos hagan ver que la práctica, la política como instrumento para llegar al poder esté caracterizada por la honestidad, por la ética, por la sensibilidad humana, por la vocación de servicio, etcétera. Siempre están viendo a la política como instrumento de enriquecimiento ilícito. Ahí está la experiencia que hemos vivido en 14 años, donde la corrupción ha sido el común denominador en el comportamiento de quienes se han encargado de administrar el Estado. Entonces, esto podría seguir siendo lo mismo en una próxima gestión gubernamental, sea quien fuere de los que ganen o pierdan, pero es eso lo que debería cambiar, es decir, convertir a la política en un verdadero instrumento de servicio a la sociedad, de enseñanza hacia un nuevo comportamiento humano. Pero reitero lo que dije hace un momento, nuestros políticos, a diferencia de la sociedad civil, hacen gala de su miseria humana y por eso es que la gente, cuando acude a las urnas, termina votando por lo que ellos subjetivamente piensan el mal menor. Nunca van a votar por lo más idóneo, porque no le ofrecen en ese panorama, en esa lista de candidatos que están ahí en la papeleta, todos en determinado momento le han mostrado cuán miserables son como personas antes que como líderes idóneos. Ahora, doctor Albarracín, retrotrayéndonos por lo menos un poco más de un año, lo teníamos acá en el C de Levántate Bolivia, usted haciendo un análisis similar. Los actores mucho no han cambiado hace un año políticamente y electoralmente hablando. Sí, algunos toman una palestra diferente, como el caso de Evo Morales, que no está como candidato, pero ocupa portadas de periódicos, análisis acerca de acusaciones de pederastía, de pedofilia, o además de unas posibles habilitaciones para una candidatura. ¿Sigue teniendo el cuerpo suficiente y la imagen fuerte de Evo Morales, incluso sobre sus candidaturas de partido? Bueno, es cierto que él sigue siendo una persona que ocupa los espacios de las noticias, es cierto, pero ya antes lo ocupaba cuando ejercía un control casi absoluto de los medios, lo hacía ocupando en el sentido de que todos hablaban de sus supuestas virtudes. No se olvide que el propio canal estatal, gran parte de su tiempo se ocupaba hasta de la vida individual de Evo Morales, transmitiendo sus partidos de fútbol, etcétera. Entonces, eso era evidente. Con ese control que él ejercía sobre los medios de difusión, copaba un gran porcentaje de los espacios mediáticos. Hoy día sí, también lo ocupa, pero en el sentido ya contrario, es decir, ha salido a flote situaciones, hechos o inconductas que él tenía, pero que cuando estaba de gobernante era encubierto, era tapado, era soslayado, y que hoy día, como no está controlando los medios, entonces sale a flote estos temas, pero ya relacionados a hechos que la sociedad, no solo que la sociedad civil en general, el pueblo los condena, sino que también la norma, especialmente la norma penal, también los sanciona. Entonces ya no se puede cubrir eso, ya no se puede tapar, pero por eso sale. Entonces es cierto, él sigue siendo motivo de noticia, pero cada vez y cada noticia siempre muestra algo negativo, una inconducta, ya no muestra algo supuestamente bueno que él haga. Por consiguiente, esto ha ocasionado que no solo él como persona haya perdido credibilidad y respaldo ciudadano, sino que su organización política, o sea, el movimiento al socialismo, día que pasa, tiempo que transcurre, progresivamente vaya perdiendo también respaldo ciudadano. Y es por ello que a estas alturas, lo que en algún momento podía haber sido un 60% de apoyo popular, hoy día ha rebajado hasta aproximadamente 15-16%. Entonces,
Lo que quiero decir es sin temor a especular que cerca de un 85% de la población boliviana no quiere ya al movimiento al socialismo en el gobierno. Ese es un escenario real, diríamos, del panorama político, especialmente en relación a las siguientes elecciones. De tal manera que el insistir en una senaturía, es decir, como candidato, sigue siendo una conducta negativa, máxime si la Constitución Política del Estado es claro en su artículo 149 cuando establece con valga la redundancia, claridad meridiana, que para ser candidato, ya sea a senador o a diputado, debe uno acreditar haber radicado en el país, ¿no?, o en la jurisdicción a la que está postulando por lo menos 2 años. Y todos sabemos que él no cumple con ese requisito al estar asilado y refugiado en la Argentina. Es más, yo decía ayer en un artículo que además de la prohibición constitucional que él tiene para ser candidato, está el hecho de que su condición de refugiado no le permite ser candidato. ¿Por qué? Porque esta figura del refugio está regida por normas internacionales, la Convención Internacional sobre el Estatuto del Refugiado o el propio Tratado de Montevideo, que establecen más bien prohibiciones expresas a los refugiados para desarrollar acciones desestabilizadoras tanto en el lugar donde están refugiados como del país donde vinieron, en este caso Bolivia. Vale decir que hoy por hoy usted considera que Evo Morales, la imagen y la figura que estuvo sentada en Palacio y gobernando el país, le hace más mal que bien al propio partido rumbo a las próximas elecciones. ¿Eso queremos entender? Sí, y lo digo con contundencia, incluso basándonos en algunas declaraciones o pronunciamientos públicos de sus correligionarios que manifestaban que él debería dejar de ser jefe de campaña, por ejemplo, lo han nombrado, porque ya su presencia en esa campaña, aunque sea virtual, ¿no?, en lugar de favorecerle, los perjudica. En consecuencia, no suma a estas alturas, su imagen no suma, sino resta. O sea, va en desmedro del propio movimiento al socialismo. Y es eso que ha preocupado a militantes de dicha organización política, porque es obvio que cualquier político que tiene una aspiración de poder, ya sea para retornar al poder, en fin, o tener una buena presencia en el Parlamento, aspira a ganar, no a perder. Y en ese momento Evo Morales es un factor de pérdida antes que de ganancia. Y creo que en esas circunstancias muchos de sus correligionarios se han pronunciado, otros no lo quieren hacer de forma tan frontal porque para evitar un resentimiento en el propio Morales, porque él como individuo es una persona muy odiadora. O sea, él se ha acostumbrado a que todo el mundo lo alabe, lo adule y le justifique sus fechorías, es decir, lo encubra. Entonces, cuando hay alguien que de su propia organización sale por el fuero de la honestidad, él lo convierte inmediatamente en su enemigo. Es decir, él construye enemigos no solo en cuanto a sus adversarios políticos, sino también al interior de su partido. Por eso es que la gente se ha acostumbrado estos años exclusivamente a hablar bien de él, así esté consciente que esas características supuestamente positivas son exactamente al revés. Ahora, doctor Albarracín, ya concentrándonos en la votación, la gente de pronto está dispersando el pensamiento en otras cosas como estos condimentos, si me permite llamarlo, que se están dando en el país, y no tanto en escuchar la propuesta política como tal que se pueda dar rumbo a las próximas elecciones. ¿A qué se perfila el pueblo boliviano después del 18 de octubre, cuando no solamente va a elegir presidente y vicepresidente, sino la conformación de una asamblea legislativa nueva para conducir los próximos 5 años el designio del país? ¿Esa debería ser la concentración única que tiene el ciudadano y la ciudadana? Como usted lo menciona, ese conglomerado de candidatos, no solo a presidente, vicepresidente del país, sino a diputados y senadores, deberían hacer un esfuerzo para que en este tiempo preelectoral mostrarle a la ciudadanía qué es lo que quieren hacer, qué propuesta tienen.
cómo piensan desarrollar esas funciones a las que están postulando, ya sea para presidente, vicepresidente o parlamentarios. Sin embargo, hasta ahora yo no he escuchado una sola propuesta de esos candidatos o candidatas respecto a lo que quieren hacer, lo que pretenden hacer, qué rol deben jugar en caso de ser elegidos. Lo único que he visto, y en eso no especulo, es guerra sucia, insulto al otro, abren la boca pero salen cangrejos, víboras, sapos de su boca, pero no sale algo constructivo. No los he escuchado, reitero, de dirigirse a la ciudadanía con propuestas constructivas. Jamás usted va a escuchar a un candidato hablar bien del adversario, por ejemplo. Entonces, por eso lo que dije a un principio, hacen gala de una miseria humana preocupante. Pero de todas maneras ahí están. Eso es lo que tenemos. Y es por ello que la gente, cuando va a votar, termina eligiendo a lo que ellos piensan que es el mal menor. Ojalá esto es lo que cambie en el futuro para que vayan a hacer política los mejores elementos humanos y no los más miserables. Entonces, eso es lo delicado. Ahora, yo, por una razón ética, jamás me animaría a decirle vote por este o vote por este otro. No me corresponde, pero sí creo que confío en que este pueblo sabio, que ha luchado contra la dictadura, contra las dictaduras militares, contra la dictadura del MAS, etcétera, que defiende la democracia, sabrá evaluar en su momento con serenidad antes de emitir su voto. Lo que sí les recomiendo, primero, que se le garantice por parte del órgano electoral y las autoridades públicas que cuando la gente vaya a votar se sienta protegida en su derecho a la salud y a la vida por el temor a contagiarse con el coronavirus. Creo que para el 18 ya la curva va a bajar de manera considerable. Entonces, que asista masivamente, porque una elección con participación electoral reducida también le afecta a la legitimidad democrática de las autoridades que resulten elegidas. Le agradecemos al doctor Waldo Albarracín, miembro del CONADE, rector de la UMSA. Vamos a tenerlo seguramente muy pronto para hablar de esos y otros temas rumbo a las elecciones y otros asuntos importantes como las subnacionales con el doctor Albarracín.